Buenos días, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Amparo Velázquez, pertenezco a la institución Politécnico Juan Bolaños. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cambio semántico. El cambio semántico se refiere a que por qué cambian las palabras, entonces, por qué cambian las lenguas, a qué es que se debe. Entonces, tenemos varios factores. Entre ellos están los factores históricos, los factores científicos y tecnológicos, los factores lingüísticos y los factores sociales. Los factores históricos, como su nombre mismo lo dice, se refiere a aquellos eventos o hechos que han dejado huella y que han contribuido de alguna u otra manera pues con cierto número de palabras en uso y otras en desuso. Por ejemplo, la palabra pedagogo, que antes significaba una persona que cuidaba a los niños, hoy en día significa un maestro o un profesor. La palabra rusa, camarada, por supuesto, que ahora ya no se utiliza, que está en desuso por la crisis que ha sufrido Rusia. Tenemos luego los factores científicos y tecnológicos. Como nos damos cuenta, en esta época, principalmente en época de pandemia, es donde más hemos hecho uso y alarde de las palabras científicas y tecnológicas. De la tecnología, pues porque hemos utilizado este medio para podernos comunicar, impartir estas clases virtuales, de alguna manera poder llegar a ustedes. Entonces estamos utilizando el internet, las aplicaciones, el WhatsApp, en fin, etc. Y tenemos las palabras científicas, pues con mayor razón también donde se ha puesto más de moda lo que son las palabras confinamiento, virus, entonces la cuarentena, aislamiento, entonces son palabras que se han puesto de moda por la época que estamos viviendo. Tenemos los factores lingüísticos. Dentro de los factores lingüísticos, pues podríamos decir que estos tienen que ver principalmente con la innovación individual. Esto quiere decir que en alguna parte un individuo dice alguna palabra y esta palabra se va, se va regando a nivel general y se va generalizando, entonces se va poniendo como de moda. Entonces, eso es lo de los factores lingüísticos. Entonces, empieza a nivel individual y luego sí ya se va generalizando poco a poco. Los factores sociales. Los factores sociales han intervenido de alguna manera en la contribución del cambio semántico porque una cosa es lo que utilizan las clases sociales altas, otra cosa es lo que utilizan las clases sociales bajas y que se distinguen en gran manera. Entonces, por ejemplo, las clases sociales altas pues utilizan un lenguaje bastante elevado, un lenguaje con bastante educación o un lenguaje hasta florido, entonces se distinguen de esa manera. Por ejemplo, para una clase social alta, para no decir tonto, entonces tendrían que decir, ¿no? Es una persona desatenta. Entonces dicen, evitan las palabras tabú. Esas palabras tabú son esas palabras prohibidas, que no deberían decírselas, pero que nosotros en la clase media, más que todo en la clase baja, sí siempre se lo dicen. No se lo dice, palabras a veces groseras, sí, ¿no? Y vulgares y que más nos hieren y lo que hacemos es identificarnos como personas de la clase baja. Bueno, entonces de estos de los factores ya les había explicado. Entonces, tenemos otro cambio semántico dentro de los procedimientos generales del léxico, que se dan por derivación, o sea, de palabras derivadas. Nosotros sabemos que las palabras derivadas son las que nacen de otra palabra. Entonces, la palabra, por ejemplo, libro, de aquí entonces nacería librería, libro, libreta, librito, librote. Bueno, por composición cuando se forman unas palabras compuestas. Entonces hay 2 o 3 palabras. Entonces unas 2 palabras, sala, comedor, boca, calle, ¿no?
Entonces, estas son palabras por composición. Por transplantación, cuando se introducen voces foráneas, entonces cuando son palabras traídas de otra parte. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra vagón, la palabra chofer, etc. Y tenemos por extranjerismos introducidos, entonces palabras, por ejemplo, que nosotros decimos short, que significa pantalón corto. Decimos meeting, una reunión, ¿no? Entonces estas son palabras que ya están dentro de nuestro léxico. La palabra ok, que es la que más utilizamos para decir muy bien. Por agregación. Por agregación. Cuando se funden las voces en una palabra, entonces se unen, son dos palabras o tres palabras separadas. Entonces, por ejemplo, corre, ve y dile, serían tres palabras y aquí se une una sola palabra, corre, ve y dile. Va y ven también, tres palabras y entonces quedaría una sola palabra, va y ven. Bueno, también tenemos los cambios metafóricos dentro de lo que es la metonimia, la metáfora, la especialización y generalización. Por la metáfora, pues, porque dentro de nuestra vida diaria tenemos introducido algunas frases de cajón. Entonces, por ejemplo, decimos hoja de papel, patas de esa mesa, decimos cabeza de alfiler, algunas metáforas que ya están dentro de nuestra vida cotidiana. Lo mismo con la metonimia. Entonces, también utilizamos, por ejemplo, el material por el objeto. Entonces decimos, le dieron un pergamino, por decir, le dieron un diploma, ¿no? Recibió un pergamino. Del continente por la cosa juzgada. Entonces, dice juzgar un libro, que significa que el que ha leído y ese libro es bueno o malo. De la parte por el todo. Entonces, en vez de decir tengo 20 vacas, entonces digo tengo 20 cabezas. De la gente por el instrumento. Entonces, digo el asador en vez de decir que asa. Bueno, la especialización también que se da cuando se aplica a una idea determinada menos general. Por ejemplo, el material por el objeto. Entonces decimos, tráigame esa esperma, en vez de decir, tráigame una vela. Entonces también tenemos la generalización que se da cuando un término deja significar un objeto o acción determinada y se aplica a ideas más generales. Por ejemplo, la alameda. Entonces este término no solamente se aplica a un conjunto rodeado por álamos, sino también puede ser un barrio o un lugar determinado, aunque no haya árboles de álamos, pero se llama una alameda. Bueno, esta ha sido la explicación con respecto al cambio semántico. Veamos la estrategia evaluativa. Entonces, para contestar la estrategia evaluativa tenemos 5 preguntas que están relacionadas con la explicación que hemos dado y con algunas costumbres que ustedes tienen dentro de su entorno. La primera pregunta dice, ¿por qué cambian las lenguas? Aquí vamos a dar una explicación con nuestras propias palabras, teniendo en cuenta la explicación. Segundo, escribe un listado de palabras que en tu comunidad designen un tabú. Entonces hacemos un listado de 10 preguntas. Ya sabemos que tabú significan palabras prohibidas. Las palabras prohibidas, que porque es que no se las puedo decir, pero vamos haciendo un listado de un mínimo de unas 10 palabras. Tercero, escribamos en el cuaderno una lista de 10 palabras del léxico de alimentación. Entonces hacemos una lista de 10 palabras que tengan que ver con la alimentación. Entonces decimos dieta, proteínas, vitaminas, todo lo que tenga que ver con la alimentación. Palabras del léxico de trabajo. Entonces todas las palabras les hacen palabras
de trabajo y un léxico con parentesco. Parentesco, pues por ejemplo, tía, sobrino, todo lo que tiene que ver con la familia. ¿De qué manera el avance científico tecnológico afecta al léxico de nuestras lenguas? Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis en qué manera lo afecta o en qué manera lo enriquece. Quinto, ¿qué relación existe entre los movimientos sociohistóricos de una comunidad y las lenguas que utiliza? Entonces, esto también ya dimos la explicación y ahí pueden ustedes argumentar también con sus propias palabras. Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Espero que me hayan comprendido y que sigan adelante como lo han sido hasta ahora. Y será hasta otra oportunidad.